operaciones. La historia. El estudio riguroso de los números reales exige tener amplios antecedentes de la teoría de los conjuntos y la lógica matemática. En el siglo XIX fue lograda la construcción y sistematización de los números reales realizada por dos grandes europeos, los cuales para definir esto utilizaron diferentes vías. La primera, que fue la teoría de conjuntos de George Cantor, y el análisis matemático de Richard Dedekind. La definición. Pertenecen las matemáticas a la recta numérica que comprende los números racionales y los irracionales, es decir, incluye todos los números positivos y los negativos, el símbolo cero, y a los números que no pueden ser expresados mediante fracciones de dos enteros, que tenga como denominador a números no nulos. En la cotidianidad representa la resolución de problemas prácticos. En esta imagen podemos ver cómo se podría representar los números como una gráfica de los números reales, y lo que contiene los números reales contienen los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irreales. Los números reales tienen diferentes operaciones, las cuales son la suma, la resta, la multiplicación y la división. La suma tiene diferentes propiedades, las cuales son la interna, que es el resultado de sumar dos números reales y el resultado es igual a otro número real. Por ejemplo, a más b es igual a un número real. La asociativa es el modo de agrupar los sumandos y el cual no varía el resultado, que es a más b más c es igual a b más a más c. La conmutativa dice que el orden no varía la suma, es decir, a más b es igual a b más a. La de los elementos opuestos son dos números opuestos que al sumarlos tenemos como resultado e menos c es igual a 0. Y el elemento neutro, el cual el 0 es el elemento neutro de la suma, porque todos los números que se suman con este dan el mismo resultado. Por ejemplo, a más o Expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son una combinación de números y letras que están ligadas por las operaciones básicas, como la suma, resta, multiplicación, división, potenciación. Las expresiones algebraicas se utilizan en la vida cotidiana, por ejemplo, para medir una masa corporal, el área de algunos campos, por ejemplo, un campo de fútbol, o en la regla de 3. El ejemplo en este caso sería 3ab a la 2. Se divide en dos partes, como ya dijimos, la parte numérica, que sería el coeficiente, que en este caso sería 3, y la parte literal, que sería ab a la 2. Los egipcios en sus papiros nos dejaron muchos problemas matemáticos resueltos, la mayoría de estos de forma aritmética, con los que solucionaban problemas de la vida cotidiana. En esto, de una forma análoga, desarrollamos procedimientos con los que ya conocíamos hoy en día, como x más ax es igual a b, o x más ax más bx es igual a 0. En matemáticas y en álgebra lineal, un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones de primer grado que están definidas sobre un conjunto o anillo conmutativo. El sistema de ecuaciones lineales se puede utilizar para convertir de minutos a horas, para calcular pesos y medidas y para calcular el tiempo de un viaje. No se sabe exactamente el origen de las ecuaciones, pero se cree que se originaron poco después de las ecuaciones debido al surgimiento de un problema en el cual la respuesta podría ser más de una absoluta, sino que podía contener un grupo de números.
Una inecuación es una expresión matemática la cual se caracteriza por tener signos de desigualdad. Siendo una expresión algebraica, nos da como resultado un conjunto en el cual la variable independiente puede tomar el valor cualquiera de ese conjunto cumpliendo esta desigualdad. Los logaritmos irrumpen en la historia de la humanidad hace casi 400 años y fueron utilizados durante casi 350 años como la principal herramienta en los cálculos aritméticos. Un increíble esfuerzo se ahorró usándolos, pues permitieron trabajar con los pesados cálculos necesarios en los problemas de agrimensura, astronomía y particularmente en las aplicaciones a la navegación. Merced a estos números, las multiplicaciones pueden sustituirse por sumas, las divisiones por restas, las potencias por productos y las raíces por divisiones, lo que no solo simplificó enormemente la realización manual de los cálculos matemáticos, sino que permitió realizar otros que sin su invención no hubieran sido posibles. Si bien Napier fue uno de los que impulsó fuertemente su desarrollo y por tal razón es considerado el inventor de los logaritmos. En matemáticas, la función es usada para indicar la relación o correspondencia entre dos o más cantidades. Este término fue usado por primera vez en 1637 por el matemático francés René Descartes para asignar una potencia x elevado a la n de la variable x. Fue en 1694 que el matemático alemán Leibniz utilizó el término para referirse a varios aspectos de una curva, como su pendiente, hasta que recientemente su uso más generalizado ha sido definido en 1829 por el matemático alemán Lejeune, quien escribió: una variable es un símbolo que representa el número dentro de un conjunto de ellos. Dos variables x y y están asociadas de tal forma que al asignar un valor a x, entonces por alguna regla o correspondencia se asigna automáticamente un valor a y se dice que y es una función de x. Dentro de la gran variedad de funciones existentes, la función lineal es una de las más sencillas de trabajar y es de suma importancia en el estudio de las ciencias. Ese es el punto de partida para lograr obtener modelos sobre el comportamiento de la naturaleza. Estas funciones se pueden aplicar en muchas situaciones, por ejemplo, de economía. Los economistas se basan en la linealidad de esta función y las leyes de la oferta y la demanda son dos de las relaciones fundamentales en cualquier análisis económico. Bueno, la función lineal se expresa de la forma y igual mx más b. Un ejemplo podría ser este: f de x, o también y, es igual a 3x más 2. Esto lo vamos a resolver, pues vamos a reemplazar x mediante una tabla de valores, pues le vamos a dar diferentes valores a x. Aquí le di el 3, el 4 y el 5. Entonces ya esta función resuelta nos quedaría que pues siendo x igual a 3, entonces la función sería 3 por 3 más 2 es igual a 11. Ese sería el valor de y para 3 y así sucesivamente con los demás valores. En el siglo XVI a.C., los egipcios utilizaban ecuaciones algebraicas simples de primer grado para verificar la repartición de víveres, cosechas y de materiales equivalentes. Estos utilizaban un método iterativo llamado como el método de la contraposición, ya que no existían las notaciones algebraicas. Después de esto, el griego matemático Diofanto de Alejandría publicó en el siglo III su libro Aritmética, donde trataba las ecuaciones de primer y segundo grado. Este fue el primer matemático en poner los símbolos en las ecuaciones, dando así en su honor el nombre a estas como ecuaciones diofánticas. Las ecuaciones
El sistema de ecuaciones es un sistema donde las ecuaciones tienen incógnitas, o sea, valores desconocidos, y valores pertenecientes a los números reales. Los comienzos de las matrices y los determinantes datan del siglo II a.C., aunque hay indicios desde 4 siglos a.C. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XVII que las ideas reaparecieron y se desarrollaron con fuerza. Los comienzos de las matrices y los determinantes surgen a través del estudio de sistemas de ecuaciones lineales. En Babilonia se estudiaron problemas que involucraban a ecuaciones lineales simultáneas y algunos de estos son conservados en tabletas de arcilla que permanecieron en el tiempo. Una ecuación cuadrática tiene la forma de una suma algebraica cuyo máximo término es 2. Esta puede ser representada por un polinomio de segundo grado. Aparecieron en los primeros textos entre 1800 a 1600 a.C. en Mesopotamia. Las ecuaciones cuadráticas tienen un lapso de tiempo de 400 años para dar con su origen y su resolución. Pasaron alrededor de 1500 años para que el griego Diofante de Alejandría diera con la fórmula exacta para resolver estas ecuaciones. Cuadráticas. La historia. No se sabe exactamente cuándo fue el origen de las inecuaciones, pero se cree que se originaron poco después de las ecuaciones, entre 1700 años antes de Cristo y 1700 años después de Cristo, debido al surgimiento de un problema en el cual la respuesta podía ser más de una absoluta, sino que podía contener un grupo de números. En el primer periodo se caracterizó por la invención gradual de símbolos y la resolución de ecuaciones. Dentro de este encontramos la álgebra geométrica. Luego, en 1596 a 1650 llega Descartes con sus aportes a la notación simbólica. Y finalmente, Euler de 1707 a 1783 define cómo la teoría de los cálculos cómo es la teoría de los cálculos con cantidades de distintas clases. La definición es que se expresa a través de cualquiera de las desigualdades siguientes con A, B y C, siendo ellos números reales y A diferente a 0. Esta se expresa de la forma ax a la 2 más bx más c más c. Y esto podría ser mayor a 0, menor a 0, o mayor que 0 o menor que 0. Entonces, las aplicaciones de esas en la vida cotidiana pueden ser cuando tú vas y compras algo, o cuando tú vas a vender algo, o un promedio cuando quieres hacer el promedio de una nota, o quieres medir tu peso de acuerdo a tu tamaño, o medir la velocidad cuando conduces. Ahora, un ejemplo de este podría ser x a la 2 menos 6x más 8. Para poder resolver esta, primero se tiene que despejar. Entonces, x es igual a 6 más menos. Acá se emplea la fórmula del estudiante. La historia. En 1923, con Edward Gould, fue la primera vez que se habló de esto. Se cree que las primeras formas de las funciones se crearon con las diferentes civilizaciones, como la egipcia, la romana y la babilónica.
Diofanto fue el primero capaz de crear una fórmula y Thomas Bradwardine, Nicolás de Orens y Mohammed Ibn Musa eh, crearon las primeras nociones verdaderas de las funciones cuadráticas. En la vida cotidiana esto se puede representar mediante la astronomía y la trigonometría. Son de un gran uso para estas ciencias, pero también se puede ver reflejado en la física, en el deporte o en la naturaleza. La definición es una función polinómica de segundo grado. Se puede escribir como una ecuación de la forma función de ax a la 2 más bx más c, donde a, b y c son números reales y a es diferente a 0. El valor de b y c sí pueden ser 0. Este es un ejercicio en el cual al resolverlo podemos despejar el eje de simetría, los puntos de corte y el vértice, y la recta quedaría así. ¿Ve? La gráfica, quedaría así. Las funciones de polinómicas de tercer grado, también llamadas funciones cuadráticas, son representadas de la forma función de x es igual a ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d, siendo a diferente de 0 y a, b, c y d pertenecientes al conjunto de los números reales. Esto se puede utilizar en la vida cotidiana como para medir las semanas de gestación de un feto, para relacionar la energía eólica de acuerdo a su duración o intensidad, o para medir volúmenes en sus diferentes espacios o tiempos. Funciones racionales. En la definición, es una función que puede ser expresada de la forma función de x igual a por x sobre b por x, donde a y b son polinomios y x es una variable, siendo b diferente del polinomio nulo. En la vida cotidiana se puede aplicar estos para saber cuántas botellas pequeñas necesito para embotellar una cantidad de agua, o para calcular la velocidad de alguien que hace algún deporte. En un ejercicio o ejemplo podría ser función de x es igual a ax más b sobre cx más d. Esto se caracteriza como una función homogénica, y si el denominador es diferente a 0 y si ad y es diferente a bc, la curva correspondiente es una hipérbola equilátera. Exponencial. Una función exponencial es conocida formalmente como una función real e con exponente x, donde e es el número de función, tiene por dominio todos los números reales y tiene una particularidad que es que la función es derivada de la misma función. Las funciones exponenciales se utilizan en la vida diaria para medir la población de una ciudad, de un país, o en la física para medir la aceleración, velocidad o densidad de un objeto. Ejemplo, en este caso la función sería 2 con exponente x. Se haría la tabla donde se reemplazarían los valores de x para poder determinar dónde sería la coordenada en el plano cartesiano. En este caso yo reemplacé x por menos 2, pero como el exponente es negativo, se tendría que voltear la fracción. En este caso pues no existe dicha fracción, pero se hace la simulación. Se voltearía y así el exponente quedaría positivo. Así quedaría un cuarto, y esto sería 0,25. Este se ubica en el plano cartesiano. En
este caso aquí sería 0,25. En el caso de menos 1 como x sería un medio, es decir, 0,5. En el caso de 0 sería 1, y en el caso de 1 sería 2, y en el caso de 2 sería 4. Esto haría una curva ascendente. Reflexión. En este trabajo nos pudimos dar cuenta que así conozcamos la teoría o los distintos procedimientos de las operaciones matemáticas, no conocemos a fondo estas, ya que digamos que no sabemos la historia o cómo podemos aplicarlo en la vida cotidiana. Haciendo este trabajo nos dimos cuenta que la historia puede ser muy parecida a cosas que ya sabíamos y que eran muy básicas, y aprendimos que muchas de estas expresiones o funciones u operaciones se pueden hacer o utilizar en nuestra vida y en algunas de las profesiones que podremos tener en un futuro.